terminamos temprano. Amén. Entonces la palabra de Dios, primeramente Hebreos 12, 1 al 3, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el título que yo le coloqué a esta enseñanza es: confiemos en Dios y en su disciplina. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículos 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Padre, en esta noche, Señor, nos colocamos delante de tu presencia, Dios. Te pedimos, Dios, que nos hables, Dios. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Que esta palabra, Dios, quede sembrada en nuestro corazón. No solamente para ser oidores, Señor, sino para ser hacedores de tu palabra. Padre, necesitamos cada día aprender, Señor, para poder afuera, Señor, contrarrestar todo lo que no es tuyo, Padre. Pero por eso necesitamos conocer tu palabra. Por eso necesitamos colocar tu palabra en nuestro corazón y guardarla, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que prepare tus hijos, Señor, para recibir esta palabra y para que aprendamos, Señor, cuál es tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, mi Rey, te necesitamos, Dios. Te lo suplicamos, mi Rey precioso. Colocamos esta palabra en tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú hablando, mi Rey precioso. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, en esta noche la palabra de Dios, como dijimos, se llama confiemos en Dios y en su disciplina. Bueno, si nosotros nos remontáramos a mirar el capítulo 11 de Hebreos, todo el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de la fe. Habla acerca de la fe de cada uno de todos los hombres que fueron en el Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, Rahab, y todos aquellos que alcanzaron, aún sin ver a Dios, pero tuvieron fe. Todo el capítulo 11 habla acerca de la fe. Pero Dios aquí en el capítulo 12 dice, por tanto, en el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia. El Señor dice, todos ellos, porque nuevamente vamos a mirar qué es la fe. Y recordemos que la fe siempre, hasta no lo sabemos de memoria, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe realmente es algo que nosotros creemos sin ver. Es algo que completamente estamos seguros, aunque no lo veamos. Todos estos hombres, por ejemplo Abraham, Dios le había dicho que su descendencia sería como las estrellas del mar, y como las estrellas y como la arena del mar y como las estrellas, o sea, muy grande, demasiado grande. Pero él decía, ¿pero cómo? En su razón decía, es imposible. Ya voy a tener 100 años y no hemos tenido hijo. La mujer, su esposa, era estéril.
Y humanamente era imposible. Humanamente no era posible, porque ahí estaba la razón. La fe y la razón contraria, ¿cierto? La fe es algo que creemos, aunque no lo veamos. Pero la razón es lo contrario, es que tenemos que ver para creer. Y de hoy en día, la razón, muchas veces razonamos. Muchas veces decimos, no, esto no es posible. Esto no es posible porque hasta no ver como Tomás, no creer. Y muchas veces ponemos la razón más que la fe. Ponemos más importante la razón. Dice que la fe, nosotros como hijos de Dios, la fe me enseña que sin ver debo creer. Así como Dios hizo el mundo solo con la palabra. En Hebreos 11:3, miremoslo un momentico, lo que hizo Dios. 11:3 dice la palabra. ¿Todo lo tienen? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no dijo, voy a hacer la luz con mis manos, voy a hacer las lumbreras. No, Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Con la palabra de Él, dijo, hágase la luz. Solamente la palabra de Él. Él dijo, hágase, y fue hecho. Algo físico que podemos ver. Dice que por la fe, dice la palabra de Dios, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa es la fe que nosotros como hijos de Dios debemos tener. La fe que si así yo no vea, yo lo creo. Así yo no vea a Dios jamás se me presente a mí. Yo creo que aquí lo que está escrito es real. Lo creo, tengo la convicción que Dios aquí todo lo que escribió es verdadero y que ni una palabra caerá al piso sin cumplirse. Eso es la verdadera fe. A veces ponemos la razón por encima. Como la razón dice, la razón enseña que tengo que ver para creer, y es contrario a la fe, porque actúa contra la misma fe. Dice que la razón, porque muchas veces aún nosotros a veces decimos y ponemos malas razones, que es imposible. Es que muchas veces decimos, quiero tener una casa, pero es imposible porque no tengo la plata. No actuamos en fe, no decimos, Señor, soy tu hija, y tú dices que tú me bendecirás, Señor. Dios mío, yo voy a ahorrar, así sea poquito, voy a comenzar a actuar, y voy a comenzar a buscar esa casa, y así tenga nomás $1,000,000 de pesos, Señor, voy a ir y voy a ir a una constructora y voy a comenzar a dar pasos de fe. Y en algún momento, mire, yo lo digo con toda la experiencia, en algún momento cuando uno dice, esto es imposible, para Dios no hay nada imposible. Cuando uno dice, voy a comprar ese apartamento o esa casa, yo no sé de qué manera, solo Dios lo sabe, pero Dios a uno le suple todo. A uno le suple que le presten, que los cesantías, que aquí, que allá. Cuando uno se da cuenta, uno ha cubierto todo lo que uno necesitó. Eso es la fe. Pero si yo me pongo a esperar, no, es que no tengo la plata, hasta que no la tenga toda, nunca. O sea, si miramos solamente lo que nosotros vemos en nuestros ojos físicos, nunca vamos a alcanzar verdaderamente. No vamos a alcanzar, porque Dios quiere que actuemos en fe, no en nuestra razón, porque nuestra razón siempre nos va a traicionar. La razón es todo lo contrario a lo que es la fe. Por eso en este capítulo dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos en nuestro alrededor, o sea, alrededor de nosotros hay una nube de testigos. Todos aquellos que viven alrededor nuestro están mirando cómo estamos actuando nosotros, si verdaderamente tenemos fe, si verdaderamente creemos en un Dios que todo lo puede. Y si verdaderamente yo digo, Señor, yo quiero comprarme esta casa, Señor, y yo voy a creerle a Dios, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir, voy a poder comprar esa casa. Y lo creo es a mi Señor, y comienzo a hacer y a dar esos pasos de fe. Estoy segura que el Señor va
darnos esa gran oportunidad de tener esa casa. Y aquel día que uno la vea y la pueda palpar, decir, Señor, era imposible porque yo no tenía la plata, pero ver las misericordias de Dios. Eso es la fe. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1. Quiero que volvamos ahí, Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí en el versículo 2 es importante: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor. Él es el autor de la fe. Él es el que Él sabía, y Él es el que sabía el propósito por el cual venía a esta tierra y a este mundo. Pero aún así, dice, menospreciando lo propio, aún así no le importó entregarlo todo, porque Él sabía que todo lo que iba a sufrir iba a valer la pena. Él era el autor, o es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Él es el máximo ejemplo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerémoslo a Él, que Él es el autor de la fe. Fe no solamente es creer, fe también es obedecer. Obedecer la palabra es fe. Por eso cuando nos dicen, usted es una mujer de fe, sí. Usted es un hombre de fe, sí. No solamente digamos sí, mostrémoslo con nuestros actos, mostrémoslo con nuestros hechos, mostremos que somos hijos de Dios porque le creemos a Dios, no a la razón. La razón nos dice muchas cosas. La razón nos dice, es imposible. Pero Dios nos dice, es posible. Dice que para el que cree todo le es posible. La razón nos dice, no, usted no puede, es imposible, usted no le va a salir ese empleo porque usted no está preparada. Eso le dice la razón. Pero cuando yo le creo a Dios y cuando yo digo, Señor, tú vas delante de mí, Señor, y me voy para ese empleo, me van a recibir, Señor, porque tú me das gracia. La razón para decir, no, tú no estás preparada, vienen otros mejores preparados. Pero si Dios me da gracia delante de esos jefes, quizás me dé ese empleo. ¿Por qué? Porque es más importante la fe. La fe de Dios es más importante que la razón. La razón siempre va a querer contrarrestar la fe. Por eso, mis amados hermanos, a veces decimos, y a veces yo decía, Señor, no puede ser que una persona que es conocedora de Dios, hombre o mujer, ejemplo, esté estudiando psicología, porque la psicología es contrario a la fe. La psicología es atea, y se enseña y se toca todo lo que tiene que ver con la razón, con lo que es la razón, la lógica. Por eso nosotros, es diferente que de pronto muchos dijeron, yo estudié psicología, ya que sí, pero bueno, Señor, la psicología la voy a usar en la fe. Es diferente, pero muchas veces decimos, voy a estudiar psicología sin entender lo que significa, sin entender que esa psicología me va a apartar de Dios, porque en la psicología me van a enseñar que la razón es más importante que la razón, el ver para creer es lo más importante, y me va a apartar de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en esta noche dice, confiemos en el Señor. Dice que así como estos hombres alcanzaron buen testimonio, todos aquellos de los que hablábamos, dice que este hombre, Abraham, para él era imposible. Dios le había prometido darle un hijo, y era un hombre que ya tenía casi 100 años, su esposa era estéril, pero él, en algún momento
quizás diría, pero ¿cómo, Señor? Si tú me prometiste, Señor, que mi descendencia sería como la arena del mar, pero ¿de a dónde si ni siquiera tengo un hijo? Pero él le creyó a Dios, y en el momento que Dios le dio su hijo, toda la promesa se cumplió. Así debemos de ser nosotros, mis amados, tener esa gran fe, que lo que nosotros queremos, lo que anhelamos, que le pongamos en la presencia de Dios y le digamos, Señor, te necesito. Y comencemos, Señor, quiero este proyecto, quiero esta casa, quiero este negocio, Señor, ayúdame. Pero démosle el primer lugar a Dios. Démosle ese primer lugar a Dios, y en nuestro corazón, no solamente en nuestras palabras, en nuestro corazón, en nuestra manera de actuar, démosle ese primer lugar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender que todo lo que nosotros hagamos y lo hagamos conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir. Por eso esa es la fe. La fe es creer, completamente estar segura de lo que Dios dijo en su palabra, que se cumplirá en nosotros. Por eso esta noche la enseñanza es: confiemos en Dios y en su corrección. Y quiero que vayamos por un momentico. Dice que nosotros, primeramente dice que tenemos una gran responsabilidad ante Dios y ante los hombres, de la manera como nos comportamos. Esto es importante, mis amados. Tenemos que tener cuidado cómo nos estamos comportando, cómo estamos haciendo las cosas delante de Dios y delante de los hombres. Muchas veces he escuchado a personas que dicen, ay, no importa, las personas no se dan cuenta. Pero yo les digo, pero Dios sí. Quizás de pronto quizás pudiese engañarlos a ustedes aquí y engañarlos quizás, pero a Dios no lo puedo engañar. Y ese es el temor que yo debo tener. No solamente que la gente vea mis errores, sino que sea Dios el que vea mis errores. Yo tengo que ser cuidadosa, porque quizás a ustedes los podríamos engañar, pero a Dios no. Por eso es importante agradarle a Dios y hacer lo recto delante de Dios, porque el primero que me debe aprobar es Dios, y segundo, la gente. Porque ¿de qué serviría que yo hiciera todo aparentemente perfecto y Dios me diera como que venga, ¿qué estoy haciendo? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y ser muy responsables con nuestro comportamiento delante de los hombres, pero más delante de Dios. Amén. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo les habló un poco duro a los fariseos, quiero que vayan por un momentico. No quiero que pierdan Hebreos 12, pero vayan a Mateo 23, 1 al 3. Nuestro Señor Jesucristo les habló en este momento a los fariseos. Nosotros sabemos que los fariseos eran unos hombres que eran de doble ánimo, que decían aparentemente que conocían la ley, pero que no obedecían a Dios. Y ahí en el versículo 1 al versículo 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos: si ellos les dicen que guarden la ley de Moisés, guárdenla. Si ellos le dicen todo lo que ellos le digan que guarden, guarden. Pero no hagan conforme a como ellos hacen, porque ellos solamente dicen, ponen cargas a los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo son capaces de cargar esas cargas que le están poniendo a las personas. Por eso dice que dicen y no hacen. El Señor les habla duro a estos hombres, a los escribas y a los fariseos, porque ellos conocían la ley, pero no la obedecían. La fe no solamente es conocer la palabra, la fe también es obedecer la palabra. Por eso cuando la gente nos ve a nosotros como hijos de Dios, nos ve como hijos, nos ve como que tenemos fe,
Cuando nos dicen usted es una persona de fe, usted es un hombre de fe, tenemos que mostrar con nuestro comportamiento que somos hijos de Dios. En el Mateo 23:13, nuestro Señor Jesucristo les dijo a esos escribas, les dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Les dijo: hipócritas, porque no entran ustedes, pero tampoco dejan entrar a todos aquellos que quieren conocerme. Conocer a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos tener cuidado, ser cuidadosos la manera como nos estamos comportando. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo ahí en su palabra dice: puesto los ojos en Jesús, esto quiere decir fijar los ojos confiadamente en su palabra, fijar los ojos confiadamente en esa bendita palabra para conocerla, pero no solamente para conocerla, sino para vivirla, para ser hacedores de su palabra. No solamente que hoy la escuchemos y que salgamos afuera y se nos olvide todo, no, es para conocerla, pero para ser hacedores de ella, para que cuando salgamos afuera, aquí aprendemos la palabra, en este momento estamos aprendiendo la palabra, pero afuera van a venir pruebas, van a venir dificultades, va a venir la tentación afuera. Y aquí cuando recordamos la palabra vamos a decir: Señor, tengo que actuar como un hijo tuyo. No importa si los demás quizás pueden ustedes engañar a los demás, pero a Dios no. Quizás en algún momento alguien me dijo en estos días: pastora, diga que esto y esto, diga esa mentira. Y yo le decía: no, porque eso sería fallarle a Dios. Prefiero omitir las cosas, prefiero no decir nada, omitirlas, pero no tengo por qué caer en la trampa y caer en la tentación de ir a decir una mentira. No, debemos ser cuidadosos, mis amados, porque no importa si los demás los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que pongamos los ojos en Él. Porque si ponemos los ojos en el ser humano en algún momento va a fallar. Yo quizás de pronto voy a fallar, ustedes van a fallar. Y si yo tengo los ojos puestos en alguno de ustedes en mí, en el momento que fallamos, entonces nuestra fe se va al piso. Recordemos que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, no ninguno de nosotros. Nosotros debemos seguir a ese autor y consumador, pero nosotros no somos ese autor, es Cristo el que es el autor y consumador de la fe. Por eso siempre miremos a Cristo, no miremos a las personas. Quizás la persona puede ser muy recta, muy transparente, nunca dice una mentira, pero quizás haga 100 cosas buenas, pero en un momento dado cayó y hizo una mala. Estoy segura que todos ustedes o cualquiera de nosotros vamos a juzgarlo por esa cosa mala. Por esa única cosa mala que hizo, inmediatamente se nos va a ir al piso todo lo que pensábamos de esa persona. Por eso es importante no poner los ojos en los hombres, porque los hombres siempre vamos a fallar. Cristo nunca nos falla, pero los hombres siempre vamos a fallar, siempre vamos a pecar. Volvamos nuevamente. Es importante tener en cuenta que nosotros, independientemente de todos nosotros, debemos tener la confianza en Dios. Quiero que vayan por un momento a Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, ¿ya lo tienen? Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carga por su brazo y en su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón, Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre. Acá está hablando de varón, un hijo de Dios, que confía en el hombre. El hombre por naturaleza, por la naturaleza caída,
siempre va a fallar. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, que confía más en el hombre que en Dios, que confía más en las palabras o en la razón, como hablábamos ahorita, que en lo que Dios ha prometido. Dice, maldito ese hombre. Y no es que quiera decir que que es un maldito, no. Es que quiere decir que la confianza de ese hombre, de ese varón, se fue porque de pronto puso la mirada en un hombre o en los hombres y no en Dios. Y quizás esa persona, cuando ve que ese hombre falla, esa persona se va a derrumbar. Por eso dice que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, como quien dice, decir, yo meto las manos al fuego por esta persona. Y esa persona quizá le falle. Y allí se derrumba ese castillo. Por eso debemos tener cuidado. No debemos poner nuestra confianza en el hombre, sino la debemos poner en Cristo, ya lo sabemos. Debemos poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, nuevamente vayamos a Hebreos 12, donde estábamos. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina. Nosotros como padres sabemos que tenemos nuestros hijos y quizás ya están grandes casi todos, pero los amamos tanto que los tenemos que disciplinar en algún momento, siendo humanos, tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, pero amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, y a veces los disciplinamos y los corregimos, no porque los odiemos. Yo creo que ningún papá odia a sus hijos, y mucho menos nosotros los hijos de Dios, menos. Pero ¿por qué lo hacemos y los disciplinamos? Porque los queremos corregir, porque los amamos, porque si vemos que nuestros hijos están caminando y de un momento a otro se intentan desviar, nosotros queremos volverlos a entrar al camino recto. Y quizás los tenemos que corregir, quizás los tenemos que regañar, quizás los tenemos que disciplinar, pero no lo hacemos por un mal. Siempre lo vamos a hacer para que ellos anden derechito delante de Dios, para que a ellos les vaya bien en la vida. Siempre lo vamos a hacer con ese propósito, nunca para que ellos les vaya mal. Creo que ningún padre pensaría así. Dice, la disciplina paterna nos lleva a ser como Él, como Dios. La disciplina divina demuestra el amor de Dios. Dice que el padre que ama a su hijo lo azota, lo castiga, lo corrige. Dice, ¿qué hijo? Los hijos son naturalmente disciplinados por el amor de sus padres. De la misma manera Dios nos disciplina porque Él desea formarnos. Él nos tiene que disciplinar. Muchas veces decimos, ¿por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué estamos pasando esta prueba? Pero no entendemos que Dios nos está formando. Yo no me imagino que Dios nunca nos pusiera pruebas. Si Dios nunca nos pusiera pruebas, nosotros nunca lo buscaríamos. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos decir, nosotros no buscaríamos a Dios, porque cuando vemos que ya estamos, como dicen, con el agua al cuello y que ya no sabemos quién más nos puede ayudar, es cuando levantamos nuestra mirada al cielo y decimos, Señor, ayúdame. Pero es necesario que a veces estemos ya que no podemos más, para que el Señor venga y sea nuestro pronto auxilio y nuestro pronto socorro. Por eso es necesaria la disciplina. Por eso es necesario que el Señor nos corrija, nos enseñe, nos discipline. Que en algún momento cometimos un error, que el Señor a veces es necesario, que dice la palabra de Dios, aún a los que amamos a Dios, aún las cosas malas nos ayudan para bien. Por eso dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Con la disciplina de Dios, Dios nos muestra que somos hijos de Él. Cuando amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Pero cuando no disciplinamos a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, que vendrían a ser como bastardos.
cuando no los disciplinamos y los dejamos, si quizás nosotros humanamente vemos que uno de nuestros hijos va para un abismo, creo que ninguno de nosotros los dejaríamos caer. Trataríamos de oponernos y trataríamos de ponernos al frente y haríamos lo que estuviera a nuestro alcance para que ellos no se vayan a ese abismo. Y si tenemos que ponernos, quizás de pronto hasta quizás si fuese posible pudiéramos amarrarnos para que no se cayeran en ese abismo, lo haríamos, porque eso hace un padre. Pero si quizás nuestros hijos o nuestro hijo va para el abismo y se va a caer al abismo y lo dejo que se caiga, eso quiere decir que no lo amo. Eso quiere decir que no me importa lo que él está haciendo. Por eso dice que padre que ama a su hijo lo disciplina. Y la disciplina de Dios es una confirmación del amor y del interés de Dios por nosotros, sus hijos. Por eso nunca la disciplina de Dios podemos decir, ¿por qué me está sucediendo esto? Todo lo contrario, si todo parece estar bien y todo parece estar perfecto y nunca recibo corrección, revisemos qué está pasando. ¿Será que no soy hijo o hija de Dios? ¿Porque todo está tan bien y tan perfecto? Por eso revisemos nuestra vida. Cuando las cosas andan perfectas es una bendición, pero cuando siempre parecen perfectas, miremos por qué. Porque a veces es necesario que Dios a veces se ponga al frente y nos ponga quizás obstáculos para enseñarnos lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Dice que la disciplina del Señor tiene dos fines. Uno, que el creyente no sea condenado. Yo quiero que vean por un momentico 1 Corintios 11, 31 y 32, sin perder Hebreos. Primera de Corintios 11, 31 y 32 dice la palabra de Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. A veces Dios nos tiene que castigar. A veces nos tiene que castigar con un propósito. Si quieren y si no lo han encontrado nuevamente, lo voy a volver a leer. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios a veces tiene que castigarnos. ¿Para qué? Para que no seamos condenados, para que no nos perdamos. Muchas veces, a veces hay cosas que no entendemos. Y yo siempre decía, Dios actúa de una manera que la manera de Dios de actuar a veces es rara. Por eso Él tiene soberanía. Cuando hablamos de soberanía quiere decir que Él gobierna como Él quiere nuestras vidas. Y a veces Dios gobierna de unas maneras tan extrañas que decimos, Señor, a veces decimos, ¿por qué lo permites? Quizás de pronto una persona que quizás Dios la tiene como hija o hijo, y quizás esa persona no busca y se endureció tanto el corazón de esa persona, quizás, y de pronto Dios permite, vuelvo y digo, permite, quizás esa persona un momento duro, un accidente o algo, quizás esa persona de esa manera va a buscar a Dios, así. Dice, castiga, el Señor castiga a veces a sus hijos, pero lo que Dios quiere es que no se condenen, o que no nos condenemos, que no nos perdamos. Eso es lo que Dios quiere. El propósito de Dios es que a sus hijos, de la manera que sea, por eso dice que es preferible entrar sin un ojo, manco, o sin un brazo o un pie al cielo, que todo completo al infierno. Por eso Dios a veces tiene que castigar a sus hijos, porque a veces nosotros los hijos somos rebeldes, no obedecemos a Dios. Y hay dos propósitos de la disciplina del Señor. Una es que el creyente no sea condenado, y otra es que participe en la santidad de Dios, que el creyente o los hijos de Dios
seamos cada día más santos, que nos santifiquemos y recordemos que santificarnos no quiere decir que nos falten las alas para ser santos, no. La palabra santidad quiere decir apartado del pecado, que nos apartemos del pecado y que cada día nos santifiquemos más para Dios, que cada día seamos mejores para Dios. Como lo dije inicialmente, no importa no importa si no nos ven, no importa si nos ven. Lo importante es que Dios tenga qué concepto tiene Dios de mí. No importa el concepto que tengan aquellos, quizás a todos uno les puede, quizás uno puede aparentar muchas cosas, pero a Dios no le podemos aparentar. Por eso es importante nuestro comportamiento, amada iglesia. Quiero que ya vamos culminando, quiero que vayamos a Hebreos 12, versículo 8 nuevamente. Hebreos 12, 8 dice: Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínense por un momento que el Señor nos dijera que no somos sus hijos. Sería la peor tragedia que podríamos recibir en esta tierra, en esta vida y en la otra vida. Creo que el regalo más grande es poder ser hijos de Dios. Y que Él diga, si os deja sin disciplina, sois bastardos, más no hijos. Creo que lo más importante es poder, no importa si tenemos que participar en la disciplina de Dios. Quizás no es bonito, porque para nosotros no es bonito que quizás Dios nos castigue, o que nos azote, o que nos ponga una prueba fuerte. Es duro, pero es preferible, con tal de tener la salvación, no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Porque recordemos que algún día, nosotros los que estamos aquí, algún día nos vamos a ir de esta tierra. Que nuestros hijos sigan nuestras pisadas, que nuestros hijos sigan nuestro legado, que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Eso es lo más importante, eso no tiene precio, amada iglesia. Por todo esto debemos poner nuestra confianza solo en Dios, así que nos tenga que corregir porque es por nuestro bien. Ya quiero que le demos una conclusión. Jeremías 17, versículo 7 y versículo 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice, y esto es una promesa realmente para nosotros, es real. Vuelvo y digo, la palabra fe tiene que ver con creer, con estar completamente seguro que lo que dice la palabra es real. Y la palabra aquí en Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Dios. Benditos los hijos de Dios, benditos nosotros que confiamos en Dios, que tenemos fe, que no ponemos la razón por encima de la fe, sino que la fe está por encima de la razón. Bendito todo aquel que confía en Dios, bendito todo aquel que confía, aunque en esta tierra no pudiera ver nada, saber que Dios lo que prometió lo cumple, y si no lo cumple conmigo, lo cumplirá con nuestros hijos, y si no es con nuestros hijos, con nuestros nietos. Pero que tarde que temprano todas sus promesas se cumplirán. Por eso dice: bendito el varón que confía en Dios. Mis amados hermanos, confiemos en Dios, tengamos fe, que todo lo que nosotros queremos, y si es agarrado de la mano de Dios, si es orando y teniendo esa convicción que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos, tengamos fe que Dios nos lo dará. Dios nos dará todo lo que nosotros realmente anhelamos, claro está, conforme a su voluntad. Porque como en algún momento les decía, si yo le voy a decir: Señor, regálame un carro, y no
no sé manejar y el Señor me da el carro y me estrello, el Señor mejor no me daría ese carro. Conforme a su voluntad Dios nos da. Por eso tenemos que estar preparados, siempre confiando en Dios, siempre teniendo la confianza en Él, en el único bendito, en el único Dios que todo lo puede hacer, que nosotros tenemos esa fe que para Dios no hay nada imposible, que todo lo que nos propongamos en esta vida, agarrados de la mano de Dios, Dios nos lo dará. Pero seamos sabios, mis amados. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y quiero que cada día pongamos más nuestra confianza, pongamos más nuestros ojos, nuestra vida, la pongamos delante de Dios y confiamos en Dios y confiemos en Él, que en Él todas sus promesas son sí y son en el amén. Padre, gracias, Señor, gracias porque tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. Padre, gracias por esa fe. Gracias, Señor, porque tú nos amas y somos tus hijos, Dios. Porque tú nos amas tanto, Señor, que tú, mi Rey precioso, nos harás, Señor, que las promesas tuyas se cumplan en nuestras vidas. Que tus promesas se cumplan no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros hijos, Dios. Padre, colocamos nuestra vida delante de ti. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que obres en cada corazón, que obres en cada vida, Señor, que nos llenes cada día más de fe, Señor, que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, Señor, así que no veamos, Señor, porque la fe no se ve, mi Rey. Solamente es creer en ti, mi Rey. Padre, ayúdanos a confiar en ti, mi Rey. Independientemente de las circunstancias, Señor, que tengamos, ayúdanos a confiar en ti, Padre, para que cada día, Señor, podamos recibir, Dios, esas promesas, esas verdaderas promesas, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Padre, te adoramos, Señor. Colocamos esta noche en tu presencia, Señor, esta palabra, Dios. Y te pido en esta noche, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Padre, y que nos ayude, Señor, a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres llenos de tu presencia. Que cada día cuando estemos afuera, Señor, todos aquellos que nos vean, Señor, puedan ver que somos tus hijos, no solamente porque decimos que lo somos, sino porque lo reflejamos, porque creemos, Señor, que tú eres ese Dios verdadero, mi Rey. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos todo honor y toda gloria, mi Rey, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Regálale un fuerte aplauso.